De la Sociedad de Ginecología de Tucumán. Esta tarde tenemos el gusto y el agrado de recibir al profesor Dr. Silvio Tatti, jefe de División de Ginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín, y titular de la Cátedra de Ginecología de la UBA. El tema será lesiones multicéntricas del tracto genital inferior. También nos acompaña la doctora Laura Fleider, docente autorizada de la UBA, jefa de sección de patología cervical de la División Ginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín. El tema que va a desarrollar, tratamiento de las lesiones de alto grado. Va a ser coordinadora de esta reunión la doctora Jacqueline Charubi, docente de ginecología, vicepresidente de la Sociedad de Ginecología de Tucumán. También quiero agradecer a Seguros Médicos Municipales que nos auspicia en esta reunión. Adelante, doctor Tatti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Jacqueline, ¿querés decir algunas palabras? No, bueno, agradecer la presencia de ustedes dos, que para mí saben lo valiosa que es. Y bueno, y pedir que por favor las preguntas se hagan al final de las dos disertaciones, que las vayan haciendo en mayúsculas por el chat para que yo pueda recopilarlas y transmitirlas a los docentes. Bienvenidos y muchas gracias. Ok, entonces, vamos a share screen, un momento. Esto de la tecnología. Sí, es la nueva. Ahí va. Ahí estamos. Sí, un momento. Un minutito que cargue la presentación. Sí. Y vamos a alargar. Esperemos que la cargue la presentación. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad multicéntrica del tracto genital inferior, ¿sí? Acá nosotros tenemos que 16 y 18 son agentes etiológicos del cáncer de cuello de útero, pero también causan cáncer de vulva, de vagina, de pene, ano, cavidad oral, orofaringe y laringe. Por lo tanto, el HPV es un virus bigenérico y que también tenemos que conocer que esto es una diapositiva muy vieja, tiene 15 años, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66 también son oncogénicos, es decir que no son solo 16 y 18. Pero si enfocamos la multicentricidad holísticamente, vamos a ver que tenemos 6 y 11. 6 y 11 son evidentemente el 90% de la etiología de las verrugas anogenitales, pero también pueden traer papilomatosis laringea recurrente en el adulto, 2% de los casos en el total de los adultos, verrugas de cavidad oral y verrugas de la conjuntiva. Definición de lesiones multicéntricas. Son lesiones epiteliales que afectan 2 o más sitios con características de órganos similares expuestos a carcinógenos en común. Entonces, tenemos lesiones de vulva, de vagina, de ano y de cuello de útero, que comparten una superficie contigua de epitelio escamoso que deriva de un origen embrionario estrechamente relacionado. Por lo tanto, si se exponen a un mismo carcinógeno, sumado a una susceptibilidad intrínseca común al cambio maligno, los carcinomas multicéntricos pueden esperarse en estas áreas. Cuando hablamos de multicéntricos, es que son en 2 sitios. Entonces, fíjense ustedes cómo tenemos faringe, pene, cuello, vagina, vulva, y en la cavidad oral, que son los que se vienen, básicamente tenemos que remarcar 2 que son amígdala y lengua. Básicamente estos cánceres de cabeza y cuello se están trastornando en la verdadera pandemia, vamos a ver, de la infección por VPH. Podríamos denominar esta definición como que es bigenérica, si incluimos a las lesiones vinculadas a VPH en el hombre, y también multiorgánica, desde ya, ahora incluidos, como acabo de decir, todos los cánceres de orofaringe, que incluyen el paladar blando y la laringe, las cuerdas vocales y por supuesto las amígdalas, que son prácticamente el cáncer de amígdala, 99% BPH dependiente, ya que hay una zona metaplásica o mal llamada zona de transformación
de las amígdalas. Las lesiones intraepiteliales no producen inmunidad absoluta contra la aparición de una nueva lesión primaria, es decir, que uno pudo tener SIN3, haber generado anticuerpos, pero esto no evita que mujer o hombre puedan tener PIN3 o PIN3. Y para considerarse multicéntricos deben ser tumores primarios y no metastásicos. La multicentricidad entonces puede explicarse por la naturaleza del BPH y su capacidad de infectar todo el tracto genital inferior, y el SIN es la más frecuente de todas las neoplasias intraepiteliales del tracto genital inferior, básicamente porque tiene zona de transformación. Esa unión escamocilíndrica que denominaban los viejos colposcopistas es el quid de la cuestión de por qué hay más SIN que BIN, pero también hay BIN, BAIN y por supuesto AIN, anal intraepitelial neoplasia. ¿Qué otros factores nosotros podemos considerar? Para que haya una multicentricidad en una paciente, puede haber una interacción natural alterada entre oncogenes y antioncogenes. Es decir, podemos nacer con antioncogenes, básicamente PRB y P53 mutados, por lo tanto nos podemos infectar como BPH, con BPH, y eso lo va a hacer el 80% de hombres y mujeres a lo largo de su vida. ¿Sí? Alteraciones en la presentación antigénica, y esto es producto de la alteración morfológica del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, de QWR1, lo que nosotros estudiamos, y esto se da en la población jujeña, para dar un dato local, y la inmunosupresión, trasplantadas, enfermedades autoinmunes, HIV, irradiadas o enfermedades oncohematopoyéticas. Están mucho más expuestas al desarrollo de la enfermedad SIN y por supuesto a la multicentricidad. Entonces, mecanismos etiopatogénicos y 3 modelos posibles de la enfermedad multicéntrica sincrónica. Fíjense ahí en la diapositiva de la izquierda que tenemos A, B y C, y generalmente es una infección por BPH con alta carga viral y con virus con alto potencial de transformación. Por ejemplo, 16. Quien padece 16 tiene 435 más veces posibilidades de tener SIN3 y cáncer del cuello de útero. Lo que habíamos hablado antes, la susceptibilidad individual al HPV y su transformación podría amplificar el efecto de campo, estamos hablando de tracto genital inferior inducido por el HPV, y por supuesto el grado de expresión oncogénica desregulada estaría relacionado con el grado de lesiones, que significa que cuando nosotros tenemos menos actividad de P53, porque esta ha sido mutada por la E6, que es el oncogen del HPV16, esta paciente, por decirlo de alguna forma, se defiende cada vez menos de ir a la muerte celular programada, la apoptosis, y en este mecanismo eliminar de alguna forma, por eliminación de células infectadas, la infección de BPH. Pero tenemos otro tipo de lesiones, que son lesiones metacrónicas. Es decir, que como vemos ahí, empieza en el cuello y después puede irse a la vulva o puede irse a la vagina. Relacionadas clonalmente inducidas por el mismo tipo de HPV, en aquellos casos por el BPH16, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Independientemente del grado de lesión, se espera que muestre una expresión desregulada de oncogenes, es decir, que nosotros podemos tener BIN3 y SIN1, o SIN1 y BIN3, después vamos a ver cómo son los porcentajes, y estas lesiones derivarán de un clon de células inicialmente transformadas a nivel de la unión escamocelular, a nivel del cuello, y eventualmente de la infección en vagina y vulva, que no tienen zona de transformación. Pueden involucrar, fíjense ustedes, al cuello, pueden involucrar a la uretra, pueden involucrar a la región perianal, pueden involucrar a la vagina, pueden involucrar a la vulva y pueden involucrar al ano. Fíjense ustedes cómo las zonas a involucrar son muchísimas. Nosotros solo habitualmente lo que hacemos es la colposcopía y no hacemos la genitoscopía, es decir, evaluar todo el tracto genital inferior y por supuesto incluimos a la región anal. Y por supuesto deberíamos incluir al hombre. Pero los ginecólogos, ¿evaluamos hombres? Habitualmente no.
pero la pregunta es, ¿su pareja padece alguna enfermedad? ¿Su pareja tiene verrugas genitales? Sería la pregunta más elegante. Y esto es un signo de alarma que el hombre tiene que ser evaluado, y en nuestra experiencia personal, el especialista para evaluar el hombre siempre es el dermatólogo, a no ser que sea un hombre HIV positivo, en donde habitualmente tiene que ser el dermatólogo y el coloproctólogo para que haga una anoscopía, o cualquier profesional que pueda hacer una anoscopía magnífica de ver si tiene lesiones anales. Extragenitalmente, como dijimos, ahí tienen laringe. Fíjense ustedes que ahí tienen cavidad oral. Y fíjense como en el lado derecho tenemos una lesión de alto grado, como si fuera un mosaico irregular, y como en el lado izquierdo de la pantalla tenemos una leucoplasia tenue, y es una lesión de bajo grado, es decir, que el HPV no se modifica mucho. Ahí tienen verrugas de conjuntiva, muy raras de ver, y les quiero presentar otro órgano, el esófago. ¿Por qué? Porque el esófago también tiene un epitelio pavimentoso que habitualmente puede ser infectado por VPH, pero que está muy lejos de nosotros la investigación sistemática del esófago, a no ser que la paciente plantee síntomas muy correlativos a una enfermedad esofágica alta, porque la baja es prácticamente asintomática. Entonces, en las lesiones multicéntricas, 3 factores pueden estar involucrados: la infección por VPH, la inmunosupresión o dificultad en realizar una adecuada presentación antigénica, y, como bien dijimos, defectos biomoleculares, o sea, mutaciones de la P53, que es el guardián del genoma y que induce la apoptosis y la eliminación de la célula afectada. Esto la literatura inglesa la denomina, la sumatoria de esto, el efecto campo o field effect. Entonces tenemos, ¿cuál es el agente etiológico? El agente etiológico es el HPV. ¿Cuál es el factor de riesgo? Básicamente ustedes me dirán, bueno, los HPV de alto riesgo, pero ¿cuál es el mayor clínicamente factor de riesgo? La persistencia de la infección por HPV, el efecto campo en la multicentricidad, y 2 características de la multicentricidad: las sincrónicas, que aparecen en el mismo momento que nosotros las vemos, y las metacrónicas, que aparecen en distintos periodos de tiempo. Habitualmente primero el SIN3 y después el VIN3, para dar un ejemplo muy correlativo. Como ustedes ven acá tenemos muchos autores. Por ejemplo, analicemos uno, Frega, que es un italiano que publica mucho, presentación sincrónica en el 56% de los casos, y metacrónica en el 44% de los casos. Intervalo entre la primera presentación y la segunda presentación, vamos a hacer un puente, 1 año. Por lo tanto, es ese año en que la paciente viene a controlarse su SIN-3 tratado. Tenemos que sí o sí hacer la genitoscopía, a ver si una genitoscopía inicial y eventualmente una genitoscopía al año, para ver si no aparece otra lesión en vagina, o otra lesión en vulva, o otra lesión en la región perianal también en este momento. Fíjense ustedes, los otros autores más o menos dicen aproximadamente lo mismo, no en los meses, pero este Frega es el que en Italia más ha estudiado este tipo de lesiones. Entonces aquí ven una lesión sincrónica, ven como vemos un SIL de bajo grado, perdón, voy para atrás, y verrugas en la cara lateral de la vagina. Aquí ustedes tienen una lesión sincrónica, que ven un pequeño SIN2 en el cuello y un VIN3 de tipo condilomatoso, vinculado a HPV no 6 y 11, sino 16, en la vulva. Y nosotros lo podríamos tratar como una pequeña verruga. Pero ¿qué es lo que no vemos en ese VIN3 si ustedes están viendo bien la imagen? Petequias vasculares, y las verrugas siempre tienen puntos vasculares, puntos rojos en su vértice, y esto es todo blanco, es muy sólido, hay mucho epitelio. Esto tiene que ser siempre biopsiado. Y ven acá, ¿qué podemos tener? Podemos tener condilomas vulvares, signo de alarma, y condilomas intraanales. Estos no están en el margen anal. Estos están a 9 centímetros o 5 centímetros del margen anal, y se ven mediante un anoscopio y la anoscopía magnificada. Ahora, me hago la pregunta: si yo veo estas pequeñas verrugas en la vulva,
¿Cuántas veces que yo veo estas pequeñas verrugas en la vulva, puedo ver estas verrugas en el ano? En el 33% de los casos, en forma sincrónica, es decir, en el mismo momento, las pacientes que presentan verrugas vulvares presentan verrugas intraanales. Yo me pregunto, ¿qué cantidad enorme de veces ustedes habrán visto verrugas vulvares y no trataron las intraanales? Una enorme cantidad de veces lo hemos hecho todos, pero las intraanales nos tienen que hacer pensar que puede ser un foco de contagio o recontagio canalicular de la vulva, y es la recurrencia de la verruga vulvar lo que nos tiene que hacer pensar. En esto tenemos que ver claramente que la verruga vulvar recurre entre un 30 y un 50% de las veces. Y acá tienen un BIN y un PEIN, es decir, una lesión de alto grado vulvar y una lesión perianal. Fíjense ustedes que esto está ya en la parte derecha, fuera de la vulva, y es una lesión claramente vascularizada, donde tiene lesiones rojas, y esto es un perianal intraepitelial neoplasia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que podemos tener BIN, AIN y PEIN en esta paciente. ¿Se pueden asociar las tres? Sí, se pueden asociar las tres. Y si tenemos esta triple asociación, lo que tenemos que hacer es una escisión. ¿Por qué? Porque esta señora tiene mucha multicentricidad y esta señora en algún lugar podría tener una microinvasión, por ejemplo en la vulva, y ustedes saben que todo lo que supere los 2 milímetros de invasión en la vulva ya tiene 10% de ganglios ilíacos positivos para cáncer, claramente. Por lo tanto, la microinvasión en la vulva se comporta completamente diferente que la microinvasión en el cuello del útero. Y acá tienen ustedes condilomas acuminados en el cuello del útero, donde es raro, 6% de todos los condilomas acuminados, y condilomas en la vagina. Lo vemos frecuentemente. ¿Sí? Ahora, la pregunta epidemiológica es, en un estudio que hicimos en nuestra propia unidad de colposcopía, claramente el 4% de las mujeres a lo largo de su vida y el 5% de los hombres a lo largo de su vida van a tener en algún momento condilomas acuminados, obviamente que estamos viendo población no vacunada contra VPH, por lo tanto, esta es una enfermedad muy prevalente entre hombres y mujeres en Argentina. Acá tienen de nuevo, priorizamos en este caso la lesión de AIN de alto grado, para que la vean ustedes muy bien, y fíjense cómo se ve un puntillado y a su vez se ve una leucoplasia. ¿Hay una zona de transformación dentro del recto? Sí, está entre 5 y 7 centímetros dentro del recto, se llama línea pectínea, es infectada por VPH a través de las relaciones anales o no, porque puede estar infectado en la zona perianal. En el 35% de los hombres heterosexuales está infectado con HPV de alto riesgo. Y fíjense acá, como ustedes ven, una leucoplasia en forma gris en algunos sectores, un mosaico y una base que deben ser biopsiados y pueden ser biopsiados con una pequeña anestesia y Baby Tischler, una pinza de Baby Tischler. Entonces, fíjense ustedes, las lesiones multicéntricas. Parece una cosa extraña, algo que sucede solo en el Sahara subsahariano. No, el 70% de los BIN tienen SIM previo. El 70% de los BIN tienen SIM previo. Y entonces esos SIM 3 tratados con histerectomía, de repente, habría que ver si no tienen también BAIN, que es más frecuente en pacientes histerectomizadas, porque habitualmente el cuello no se saca correctamente, todo, y después vemos un BAIN. Las lesiones metacrónicas, siempre el concepto que tenemos que recordar es que la lesión cervical suele ser la primera en desarrollarse. Y acá tenemos de nuevo a Antonio Frega, ¿sí? En donde dice que 55 casos de lesiones intraepiteliales multicéntricas en el tracto genital inferior, la incidencia fue de 4,7% de lesiones multicéntricas en mujeres con SIN. 31 de los casos que él observó para 2014 fueron sincrónicas en el mismo momento y 24 fueron metacrónicas.
Y acá nosotros podemos tener algunos otros tipos de lesiones, claramente, en donde vemos que en las inmunodeficiencias y múltiples tipos de HPV se asociaron con mayor frecuencia con lesiones sincrónicas. Es decir, ¿la infección por VPH es única o puede ser múltiple? No, puede ser múltiple también. Y entonces, ¿qué edad promedio tenían estas pacientes? 36 años. Eran señoras de 90 años, eran pacientes añosas, eran señoras que iban a tener cáncer de vulva a los 65 años, sincrónicas a los 36 y metacrónicas en la misma edad. Inmunosupresión, ¿cuántos eran? Eran todos inmunosuprimidas. En las sincrónicas 35% y metacrónicamente se presentaban 8,3%. Múltiples tipos, 38% en las sincrónicas y 8,3% en las metaprónicas. ¿Cuánto tiempo? Es lo que vimos en la diapositiva anterior de Frega, para que haya una correlación pedagógica, 13 meses, un año. Por lo tanto, de esta diapositiva, ¿qué decimos? Que cuando hay sincronía no tienen que ser ni señoras extremadamente viejas, pero sí hay inmunodepresión en muchos casos, hay que buscar siempre la multicentricidad en la inmunosupresión, y que puede haber una infección por VPH de varios tipos virales involucrados en el mismo tiempo y que habitualmente aparecen al año cuando son metacrónicas. Por lo tanto, ustedes acá ven de nuevo condilomas anales y vulvares, que se ven muy frecuentemente. Acá ustedes ven en el cuello, mosaico, base, SIN3, y ven AIN3 en el ano. Las presentaciones no son muy diferentes. Si ustedes ven la imagen, que me interesa lo que yo quiero que vean, fíjense en el ano, en lo que podríamos llamar la hora 10 aproximadamente, fíjense que hay punteados, como si fuera una base, y también hay mosaicos, y también hay leucoplasias. Por lo tanto, lo que nosotros siempre decimos, no una biopsia, sino 2 biopsias, esto nos otorga la característica de efectuar un correcto diagnóstico. La neoplasia intraepitelial anal es parte de una enfermedad multicéntrica. 19% de mujeres con SIN3 tenían AIN. 57% de mujeres con lesión intraepitelial en más de un foco, cuello uterino más vulva y vagina, o ambas tenían AIN, el 57%. ¿Sí? Por lo tanto, mujeres con cáncer anal, 28,3% tenían historia de verrugas genitales. Mujeres con cáncer vulvar, por supuesto que tienen más riesgo de tener AIN. Mujeres con lesiones intraepiteliales cervicales, vaginales y vulvares, 12% de prevalencia de AIN. Entonces existe una alta asociación entre la patología intraepitelial anal y el TGI. En inmunocompetentes con AIN de alto grado, 66%, es decir, ahora invertimos la carga de la prueba. Empecemos por el ano y veamos qué tuvieron en el cuello. Si tuvieron 66% de asociación con patología intraepitelial del cuello del útero. ¿Cuándo dijimos? Cuando tenían AIN de alto grado, 66%, casi el 70% habían tenido SIN3. Patología intraepitelial vulvar, ya lo dijimos, 66% habían tenido patología intraepitelial vulvar. 11% patología de la vulva y 44% con PEIN y condilomas perianales para nuestra propia casuística en el Hospital de Clínicas. Es decir, que ya no estamos hablando de Frega en Italia, estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires. Y esto es un trabajo que publicamos con la doctora Fleider, la doctora Tirinello, la doctora Suzuki. Las lesiones sincrónicas o metacrónicas del cuello uterino, vulva, vagina, región perianal, región anal, son frecuentes en pacientes HIV positivas. Fíjense la diferencia. 20% en HIV positivas y 3% en HIV negativas. Con esto el mensaje es siempre buscarlas a la multicentricidad en las pacientes HIV positivas. Y entonces, esta también es otro trabajo de nuestro grupo de estudio en el Hospital de Clínicas, la anoscopía magnificada. Esto fue del 2012, teníamos 481 pacientes con anoscopías magnificadas. Fíjense ustedes, inmunocompetentes
84%, VIH positiva 6,4%, pero los datos son los que persisten ahora que tenemos 1000 anoscopías. 22% con AIN de bajo grado, básicamente 106 sobre 481 pacientes. 22%, pero lo más sorprendente de este estudio fue que 28 sobre 481, y es un dato que se persiste en el tiempo y aún no publicado, el 6% de las pacientes tenían AIN de alto grado, que es el precursor del cáncer anorectal. Por lo tanto, si hubiéramos dejado de ver a estas pacientes, probablemente en este caso, un grupo elevado de pacientes, 28 pacientes, tuvieron una neoplasia de la región anorrectal a pesar de haber sido correctamente tratadas del SIM3, por ejemplo. Entonces, mujeres con SIL de alto grado en cuello de útero, casi 2 veces más posibilidad de presentar AIN. Mujeres con AIN de alto grado, más DIN de alto grado y PEIN de alto grado. Hay una concordancia genómica del 26% entre las infecciones concurrentes por VPH cervical y anal, indicando una fuente de infección común. ¿Qué significa esto? Que cuando ves 16 en el cuello, también lo ves en el ano. Las mujeres con infección cervical tienen 3 veces más riesgo de tener una infección anal y hasta un 13% están infectadas en ambos lugares. Para nosotros el 6,8%. Esta es una publicación de Palevsky. La inmunosupresión es un factor determinante en la persistencia viral. Y ahora viene otro tema, si ustedes piensan que estamos terminando esta clase. Recién vamos por los 30 minutos y yo sé que su atención se está agotando, pero ¿nos convertiremos en buscadores de neoplasias orofaringeas? Probablemente sí. Tenemos en este momento, así como la anoscopía, vaginoscopía, vulvoscopía y colposcopía, tenemos definida la horoscopía, como así se intitula. Yo les diría que realizar una horoscopía en tiempos de pandemia de coronavirus no es lo más seguro que uno puede hacer, así que definitivamente ahora no es el momento para hacerlo. Podemos tomar, como ahí tenemos un bajalengua, podemos tomar un Papa Nicolau de la boca. Nosotros lo hemos hecho con Cytobrush del piso de la lengua, donde es una región donde habitualmente empieza el cáncer de lengua vinculado a VPH, y la citología tiene una baja sensibilidad y especificidad. ¿Qué es lo que estamos viendo aparecer en la literatura actualmente 2020? Que van a empezar a aparecer marcadores tumorales de importancia como E2, E6 y E7 para VPH 16, 18 y otros 7 grupos virales, que podríamos tomarlo de las fauces, así como hacemos un hisopado para COVID en este momento, y mandarlo a analizar y ver si esa paciente tiene expresión de proteínas oncogénicas E2, E6 y E7, y considerar hacer una horoscopía. Ahora, ¿el ginecólogo está preparado para hacer una horoscopía? Yo diría que no. La región es extensísima. La región implica también el paladar, implica también la parte posterior de las fosas nasales, implica llegar hasta la laringe y verla. Por lo tanto, lo mejor y lo que yo recomiendo es que se haga una asociación con un otorrinolaringólogo interesado en el tema y que pueda exponer y visualizar toda el área. Nosotros también estamos trabajando con odontólogos, estomatólogos, que concurren una vez por semana a nuestro consultorio, en época fuera de pandemia, para ver la boca de las pacientes, y estamos encontrando una enorme cantidad de lesiones que todavía no hemos publicado. Es decir, que hay 2 especialidades que debemos trabajar en conjunto, los estomatólogos para la boca, porque es muy raro que un otorrinolaringólogo vea las encías de los pacientes, vea las mejillas de los pacientes, etcétera, etcétera, y los otorrinolaringólogos para que vean la parte posterior del paladar, las amígdalas y la laringe, definitivamente. Por lo tanto,
en la multicentricidad es una concatenación de especialidades, como médico de atención primaria el ginecólogo, trabajando en conjunto con el otorrinolaringólogo, el coloproctólogo o anoscopista. Si nosotros estamos entrenados lo podemos hacer, pero no sugiero tratarlo, por supuesto, porque el tratamiento hasta ahora es quirúrgico, y el estomatólogo, que es el odontólogo entrenado en ver lesiones de mucosas. Como verán, entonces esta clase ha ido biopsiar ese condiloma acuminado de base del paladar. También están en condiciones de tratarlo, porque el tratamiento es básicamente a través de tricloroacético. Pero en el labio, lo mejor es que lo haga un estomatólogo. Y fíjense acá, ¿qué ven ustedes acá? Lo que están viendo acá es un cáncer de lengua. Esto ya nos supera absolutamente, y esto es para un cirujano de cabeza y cuello, pero de ninguna manera nosotros podemos no saber que esta imagen es patognomónica de un cáncer de piso de base de lengua. Y cada vez estamos viendo mucho más de estas lesiones de orofaringe. En los Estados Unidos por año hay 10.000 nuevos cánceres de cuello, pero hay 20.000 nuevos casos de cánceres de orofaringe. Es decir, que el cáncer de cuello, sin duda, son 10.000 y de orofaringe son 20.000. La buena noticia es que hace muy poco FDA aprobó la vacuna no navalente para la protección del cáncer orofaringeo. Entonces esperemos a que llegue al país la vacuna la vacuna no navalente, y empecemos a vacunar a las niñas para protegerlas en un futuro aún lejano, 20 años, que no tengan este tipo de cáncer. Detección del virus del papiloma humano en la cavidad oral, ya lo tratamos, se puede realizar por PCR, ¿sí? Grupo 1, 20 pacientes con lesiones genitales actuales. Grupo 2, 15 pacientes sin lesiones genitales actuales pasadas y grupo control. Fíjense ustedes, cepillado, negativo, 1 y 2. Hisopado, negativo. PCR, positivo, 95%. Buches, pendiente. Los buches tampoco dieron resultados, y gárgaras. Por lo tanto, esta es nuestra experiencia para 2014, y yo les quiero decir que tanto la citología como la PCR, como buches y gárgaras con solución salina, no dieron resultado en detecciones tempranas de lesiones orofaringeas, y todo el mundo está esperando que esto salga a la luz, algún test que tenga una sensibilidad y especificidad importante para la determinación y búsqueda específica de lesiones orofaringeas. Por lo tanto, lo que nosotros queremos decir que las lesiones multicéntricas en un estudio de 2010-2011 son muy frecuentes. Esta fue nuestra casuística y también la vemos en pacientes adolescentes, ¿sí? La multicentricidad, y ya terminando con la presentación, presenta dos desafíos. Uno, diagnóstico. El tamizaje citocolposcópico solo se centraliza habitualmente en el cuello del útero, y habitualmente no son evaluadas la vulva, la vagina, ni la región perianal, ni la región bucal, con altas tasas de subdiagnóstico en este momento en nuestro país. Y el otro es el desafío terapéutico: realizar el mejor tratamiento que pueda abarcar todas las áreas del TGI comprometidas, sin modificar su anatomía, con tasas de recurrencias que son más elevadas en la multicentricidad. Es decir, que cuando tratamos pacientes multicéntricas vamos a tener más recidivas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya dijimos, son pacientes o que son HIV positivas, trasplantadas, oncohematológicas, toman dexametasona, o son HIV positivas, o son lúpicas, claramente. Por lo tanto, estas pacientes multicéntricas requieren de un seguimiento estricto. Me había olvidado de las pacientes de una enfermedad muy frecuente, que es la artritis reumatoidea, que habitualmente están inmunosuprimidas con algún MAP en este momento,
y estas también entran dentro de un grupo de riesgo. Y entonces deben focalizarse en un tratamiento. Por supuesto que debe estar dirigido a aliviar los síntomas y prevenir la invasión. Adoptar técnicas terapéuticas que otorguen resultados óptimos, acorde al área afectada, y que preserve la estructura y la función de los tejidos. Y de ser necesario, como ya lo vimos, en muchos número de casos va a ser necesario un equipo multidisciplinario. Lo más habitual es el proctólogo y el ginecólogo en una misma área quirúrgica. Y la elección terapéutica dependerá de la experiencia del profesional, de los recursos de la infraestructura y de las condiciones de la paciente. Por supuesto, evaluar la posibilidad de realizar tratamientos simultáneos, no mandar al proctólogo y venga al ginecólogo, vaya al estomatólogo, considerar el estado inmunológico de la paciente y las enfermedades concomitantes. Siempre la multicentricidad es conveniente trabajar con un inmunólogo, por lo menos nosotros mismos, pedir una subpopulación de CD4, CD8 y natural killers, para ver cómo está inmunológicamente esa paciente, pedir un HIV, ¿sí? Pedir una hepatitis C, tener un enfoque multidisciplinario puesto en la cabeza y ofrecer el mejor tratamiento que conserve la integridad anátomo-funcional de los tejidos y minimice los daños que podamos causar en la anatomía. Las opciones terapéuticas en el cuello puede ser el láser o la conización o la electroconización con microaguja y el LEDS. Y para el bajo grado también el láser, la electrofulguración, el PEF, la criocirugía y eventualmente el tricloroacético en la vulva y en la vagina. En el BIM de alto grado, la resección quirúrgica, el láser y eventualmente el fluoracilo, nosotros no lo usamos. Y en el bajo grado, criocirugía, tricloroacético y electrofulguración. En la vulva, en el BIM de tipo usual relacionado al HPV, en las áreas cutáneas, podemos usar el láser, el LIP, la criocirugía y también el imiquimod, que lo podemos hacer en forma sincrónica o metacrónica, usándolo antes para que se reduzca la cantidad de tejido a resecar. Y en el área mucosa no usamos el imiquimod, usamos el láser, el LIP, la electrofulguración y la criocirugía. Y para las verrugas vulvares, en el área cutánea, el LIP, la electrofulguración, el tricloroacético, el imiquimod o el láser, y en las áreas mucosas, básicamente lo que no usamos es el imiquimod, que está absolutamente proscripto. En el ano, alto grado, por el momento, resección quirúrgica. Si tenés un láser, podés usarlo con algunos riesgos, y lo ideal sería usar la coagulación infrarroja. En el bajo grado, que serían las verrugas, puedes usar la electrocauterización de las verrugas, los proctólogos lo hacen con mucha asiduidad y nosotros usamos también la electrocoagulación, nosotros usamos el ácido tricloroacético. Aquí tienen un cuello tratado, aquí tienen un procedimiento PEF, aquí vemos cómo queda el PEF, aquí vemos cómo se puede hacer un PEF en la vagina también, aquí vemos unas lesiones gigantescas de la vulva y vemos cómo se fueron después de un tratamiento con imiquimod, quedan muy pocas áreas a resecar, definitivamente. Por lo tanto, nos queda por último, ahora sí, las recurrencias. Ver de sacar el tabaco. Definitivamente el tabaco inmunosuprime a nivel del cuello, pero básicamente a nivel de la vulva. Ver el compromiso de los márgenes. Ver si la terapéutica elegida fue la correcta. Y ver si hay infección persistente de HPV. Las recurrencias. En las multicéntricas, prepárense, 43%. Para el SIN, entre 5 y 35%. Para el BIN, 10 y 42%. Y VIN, 10 a 50%. Por lo tanto, el tratamiento de la multicentricidad tiene que ser un tratamiento correcto, tiene que ser un tratamiento individualizado. Acuérdense que vamos hacia la medicina de precisión y tiene que ser un tratamiento multidisciplinario para tener éxito. En las terapéuticas futuras están todas orientadas a tratar la infección por VPH. Y en esto acá tenemos lo que se denominan vacunas terapéuticas, ahora no en uso, sino en fase 3 de investigación, que en realidad no son vacunas terapéuticas, sino son inmunomoduladores.
Llegando a los 40 minutos que Jacqueline me dio, para que después no me critique, vamos a las conclusiones y decimos que la multicentricidad crea un gran impacto psicofísico en la mujer. La prevención y su cuidado deben ser efectuados en forma individualizada. Estos casos son de difícil manejo y presentan un gran desafío, como acabamos de ver, y es mandatorio una evaluación colposcópica de todo el tracto genital inferior, la genitoscopía, con el fin de detectar lesiones multicéntricas, sincrónicas y metacrónicas, acompañadas de pacientes de riesgo de la anoscopía y eventualmente de una horoscopía. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a todos ustedes. Jacqueline. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Fleider, que nos va a hablar del tratamiento de las lesiones de alto grado. Bueno, ¿se está viendo la pantalla? Sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Gracias, Ogotuk, por la invitación. Y bueno, después de esta tan linda disertación del doctor Tati sobre multicentricidad, vamos a enfocarnos en el alto grado del cuello uterino. Entonces, tenemos que considerar que para manejar en forma apropiada las lesiones de alto grado del cuello de útero, tenemos que saber que es una parte esencial en la prevención, ¿sí?, del cáncer de cuello, que el propósito del tratamiento es lograr la reducción en la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero, no la lesión de alto grado en sí. Acá lo que se apunta es a disminuir incidencia de cáncer de cuello de útero, cosa que si uno lo maneja en forma inapropiada, por un lado puede estar aumentando el cáncer de cuello de útero, ¿no es cierto?, que es lo que por supuesto no queremos, pero no tenemos que tratar indiscriminadamente, porque si en algo tenemos que tener claro los médicos, es que no tenemos que dañar a la paciente al instituirle un tratamiento. Por lo tanto, tenemos que hacer un tratamiento que sea efectivo, y ese tratamiento efectivo lo que tiene que hacer es no remover únicamente la lesión colposcópica, sino que tenemos que abarcar toda la zona de transformación. Y tenemos que saber que cuando vamos a hablar de tratamiento de SIL de alto grado, siempre tiene que ser excisional, ¿sí? No tratamos en forma local, tenemos que excisionar. Y las excisiones las podemos hacer con bisturí frío, que es la conización tradicional, o lo podemos realizar con el medio del uso de radiofrecuencia, que en muchos casos, y por no decir que ahora más del 90%, es el tratamiento ideal que deberíamos tener, con el cual tenemos que solucionar y tratar a las pacientes que tienen lesiones de alto grado en el cuello uterino. ¿Cuál es la importancia cuando vamos a pensar en este abordaje terapéutico? Una es que tenemos que llegar a la profundidad de las criptas glandulares involucradas, porque si no llegamos a la profundidad vamos a dejar lesión residual, y eso es algo muy importante. Tenemos que tener, como les dije, una pieza para estudio histológico, y ya vamos a ver por qué es la tendencia mundial y la cual seguimos nosotros en nuestro centro, que es adecuarse a la nueva clasificación colposcópica de la IFCPC, de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía. ¿Qué es lo que pasa con la profundidad de las criptas glandulares? Fíjense que este es un trabajo muy antiguo, es un trabajo que se publicó por Anderson y Hartley en el año 1980. Ellos en esa oportunidad estudiaron 383 piezas de conización cervical y midieron las glándulas involucradas. Entonces vean que las glándulas tanto involucradas como no involucradas tienen una profundidad media y tienen una profundidad máxima. Nos interesan las glándulas involucradas. La profundidad media es de 1,24 milímetros y la máxima que encontraron 5,22 milímetros. El estándar es de 2,92. Y lo que quiere decir acá en el último cuadradito es que
si uno tiene una profundidad de escisión de 3.8 milímetros, llega a tratar el 99.7% de las glándulas involucradas. Entonces, ¿por qué vengo a esta diapositiva que es muy antigua? Porque es la diapositiva clásica y básica y no hay otra igual, y es el trabajo que les dio lugar a los nuevos tratamientos en menos, porque ustedes saben que antes del año 1980 se hacían conizaciones o se hacían histerectomías, ¿sí? Para las pacientes que tenían, como se la llamaba en ese momento, displasia grave del cuello uterino, que es lo que ahora conocemos como sintresocarcinoma in situ. Entonces, ¿qué pasó después de este trabajo? Empezaron a estudiarse, por ejemplo, la criocirugía, y se decía que si con la criocirugía uno llega a 5 milímetros de profundidad, podría hacerse este tratamiento y que no sea excisional. Por supuesto que eso surgió en unos primeros momentos. Acá pueden ver cómo fueron cambiando las indicaciones en el Hospital de Clínicas del tratamiento del SIN-3. Entonces ven que entre los años 60 y 85 todo era conización. Yo les conté que en el año 80 se publicó el trabajo de Anderson y Hartley, y ahí también se fue sabiendo que la criocirugía podía dar resultado. Entonces se empezó a cambiar, bueno, conicemos menos para evitar problemas con la fertilidad de la paciente, o para evitar riesgos quirúrgicos, y hagamos criocirugía. Por supuesto que falló, porque como les dije anteriormente, necesitamos tener una pieza histológica, hay que hacer una resección. Este fue un primer intento, que vean que enseguida que apareció el láser empezó a aumentar el láser, y todavía para esa época no conocíamos la radiofrecuencia para el uso del tratamiento de las lesiones intraepiteliales. Vean que a partir del año 89-90 empezaron los primeros trabajos con radiofrecuencia, y ya para cuando se publicó este trabajo, que fue en el año 95, ya teníamos 26% de conizaciones y 67% ya lo podíamos solucionar con el uso de LIETS, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poco LIP y LIETS. Y ya la criocirugía, por supuesto, quedó en desuso, y el láser siempre por cuestiones de costos, ¿no es cierto? No lo tenemos en uso, y con la radiofrecuencia podemos llegar a tener exactamente el mismo resultado que tenemos con el láser. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer tratamiento excisional? Por supuesto que a todas las pacientes con SIN-3 diagnosticado. ¿Pero a quién más? También a las pacientes que tengan SIN-2. Y puede ser, si no tenemos posibilidad de realizar una P16, no sabemos si el SIN-2 se está tratando de una lesión de bajo grado o de alto grado. Ustedes recuerdan que el sistema LAST empezó a pedir de realizar una medición de P16 a toda paciente con SIN-2, porque si la P16 es positiva, estamos hablando de una infección transformante, es decir, que este HPV tiene integración y está yendo a la malignidad. Por lo tanto, lo vamos a tomar como que es una lesión de alto grado, ¿sí? Y llamamos lesión de alto grado en este momento por sistema LAST a las pacientes que tienen un SIN-3 histológico y a las pacientes que tienen un SIN-2 histológico, pero con la proteína P16 positiva, que nos está hablando que ya hay una interrelación entre la oncoproteína E7 y el factor del retinoblastoma PRB, en el cual hay una inestabilidad, y la célula que no pudo arreglar, ¿no?, su ADN dañado, porque también tiene dañado a la oncoproteína, a la P53, que no puede bloquear a la oncoproteína 6, se está replicando en forma indiscriminada, porque no puede parar, el factor de crecimiento no puede ser parado, entonces esta paciente va a ir avanzando, y esto llamamos infección transformante. Y además también vamos a hacer un tratamiento excisional, por supuesto, ante todos los casos que tengamos una discordancia cito-colpo-histológica. Y como dijimos, ¿cuáles van a ser los tipos de tratamiento excisional? Podemos hacer LIETS. Ustedes ven que entre paréntesis dice LIP,
yo creo que ya la mayoría o todos lo deben saber, pero se los quiero recordar, son siglas. LEEP es Loop Excision Electrosurgery Proceder, o sea que es un procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa, y nosotros ¿qué podemos sacar? Un pólipo sésil, podemos sacar con un asa, a veces se hace una biopsia que se puede hacer con un asa, pero cuando vamos a hacer un tratamiento excisional, ¿sí?, para el SIL de alto grado, lo vamos a llamar LIETS, y el LIETS es Large Loop Excision of the Transformation Zone. Eso quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo es escindiendo toda la zona de transformación en su totalidad, ¿sí?, en la cual está incluida la lesión cervical, por supuesto. También podemos hacer conización cervical como tratamiento excisional. Y la conización cervical puede ser a bisturí frío, puede ser con radiofrecuencia o puede ser láser. La que más se usa es la de la radiofrecuencia y seguimos con el bisturí frío. La escisión con radiofrecuencia, ¿sí?, se realiza, el NETS quiere decir Needle Excision of the Transformation Zone. Ya vamos a ver en qué casos lo usamos, ¿sí?, cuando hacemos este tipo de conizaciones, pero es una excisión de la zona de transformación con microaguja, también llamado SWETS, ¿sí?, SWETS, porque también está hablando de una excisión con no es con asa, sino que es con una microaguja y radiofrecuencia. Bueno, entonces ya les dije que el LIETS lo íbamos a usar, o el cono los íbamos a usar para tratar el SIL de alto grado y para tratar las discordancias. Entonces, ¿qué tenemos que definir ahora? Si tenemos una paciente con este tipo de lesiones, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer un LIETS o le vamos a hacer un NETS? Entonces, nosotros dejamos la indicación del LIETS para las lesiones de SIL de alto grado, en las pacientes que tengan una zona de transformación tipo 1 o tipo 2, y esto ya vamos a verlo, lo voy a explicar a continuación, porque es como nosotros nos referimos al tratamiento vinculado a la nueva clasificación colposcópica de la IFCPC. Vamos a realizar un LIETS también cuando el canal endocervical es negativo, pero recuerden que siempre tiene que ser negativo para lesión intraepitelial de alto grado, ¿sí? Dejamos a un costado aparte a lo que es estudio del canal endocervical positivo para bajo grado, ¿sí? Si es para bajo grado, también le podemos hacer un LIETS, ¿sí? Y le vamos a realizar también el LIETS a la citología positiva no aclarada, pero con canal endocervical negativo para lesión intraepitelial de alto grado. Y dejamos lo que es conización cuando está involucrado el canal endocervical con positivo para lesiones de alto grado, cuando tenemos un diagnóstico de microinvasión o estamos sospechando que la paciente pueda tener una microinvasión, y dejamos reservada la conización o la electroconización para el caso de las lesiones glandulares. Acá para que veamos qué es la clasificación, ¿sí?, de la IFCPC. El doctor Tati era presidente de esta sociedad en el momento que se hizo esta nueva clasificación, y es una clasificación que es muy útil porque tiene un tema muy importante, y el tema muy importante que hizo fue adecuar los tipos de decisión a estos distintos tipos de zona de transformación. Vean que en la primer colpofotografía hay una zona de transformación 1, donde vemos el límite, ¿sí?, entre el epitelio metaplásico o pavimentoso y el epitelio cilíndrico perfectamente delineado. O sea que nosotros podemos ver la lesión en su totalidad, las lesiones que están en la zona de transformación, y podemos escindir la zona de transformación en su totalidad. Tenemos una zona de transformación 2 en la colpofotografía del medio, donde ustedes pueden ver que en el labio posterior se ve muy bien el límite escamocolumnar. Sin embargo, en el labio anterior vemos que la lesión penetra,
Y como es una zona de transformación 2, yo acá no les puedo mostrar, pero me tienen que creer que entreabriendo el canal, vamos a ver el límite de la lesión, pero penetra, tiene un componente endocervical, esa lesión importante. Y en la última vemos una zona de transformación 3, no vemos para nada la unión escamocilíndrica, por lo tanto, en este momento, para esta paciente, si nosotros hacemos un Lietz, no le podemos sacar totalmente la zona de transformación y le vamos a estar dejando entonces lesión residual. Entonces, estos son los tipos de zona de transformación. La tipo 1, completamente exocervical, totalmente visible, y puede ser pequeña o grande. La tipo 2, como dijimos, posee un componente endocervical, es totalmente visible, tenemos que entreabrir el orificio cervical y así lo podemos ver. Puede tener un componente exocervical también, que puede ser pequeño o grande. Y la zona de transformación tipo 3, el componente es absolutamente endocervical, no es totalmente visible, y puede tener algún componente exocervical acompañando, que puede ser también pequeño o grande. Entonces, acá ven mucho escrito, pero me interesa que vean lo que está remarcado en rojo. Esta es la clasificación. Ven que la evaluación general habla si la colposcopía es adecuada o inadecuada, ¿sí? Ven que habla de la visibilidad de la unión escamocolumnar, si es completamente visible, parcialmente visible o no visible, y eso es lo que le da el origen a los 3 tipos de zona de transformación, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Si ustedes recuerdan la clasificación anterior, uno hablaba de zona de transformación en evolución o zona de transformación concluida, eso desapareció totalmente, y en vez de hablar en evolución o concluida, podemos decir que la zona de transformación 1 es en evolución, la zona de transformación 3 es concluida, y la 2 es un NI, puede tener partes concluidas o puede tener partes que todavía estén en evolución. Y lo que se hace entonces es incorporar a la clasificación la terminología de los tratamientos y hablamos de tipos de decisión, y tipos de decisión 1, 2 y 3. Pero no se queda ahí solo la clasificación, sino que también le habla al patólogo, y le pide al patólogo que nos tiene que dar distintas medidas de la muestra que nosotros le remitimos. Y esas medidas son sobre todo el largo, que el largo es la distancia del margen distal externo al margen proximal, que es el interno, y el grosor, que es la distancia del margen estromal hasta la superficie de la muestra extirpada. Y opcionalmente nos puede dar la circunferencia. Esto nos ayuda muchísimo, porque así como dijo el doctor Borstein, que estaba a cargo, ¿sí?, del comité que realizó esta nueva terminología, se estaba hablando antes, cuando uno hacía tratamientos de lips amplios, lips pequeños, lesiones grandes, lesiones profundas, lips profundos, y no teníamos una buena medida. Entonces, esto es muy importante porque estamos hablando sobre el futuro oncológico y el futuro obstétrico de la paciente que estamos tratando. Entonces, vean, para que quede gráfico, los 3 tipos de zona de transformación, ¿sí? Abajo vemos el tipo 1 de nuevo, el tipo 2 y el tipo 3, y vean cómo tiene que medirnos el patólogo. Lo importante es que nos mida el largo, ¿sí?, del orificio cervical externo al interno, y que nos mida el grosor, ¿sí?, de la pieza. Entonces acá pueden ver en forma esquemática cómo se puede hacer una escisión tipo 1, ¿sí? Ven que el asa es un asa que generalmente usamos asas de resección de 2 por 0,8 milímetros de profundidad. Recuerden que las glándulas involucradas, si nosotros usamos una profundidad de 8 milímetros, realmente las abarcamos en su totalidad, ¿sí? O sea que 8 milímetros es el asa estándar. Si ustedes utilizan en forma estándar un asa de 5 milímetros de profundidad, que también hay muchas a la venta, recuerden que no sirve porque la máxima glándula involucrada según el trabajo que vimos es de 5.22 milímetros,
por lo tanto nos quedaría lesión, ¿sí?, en la paciente. Al lado ven la escisión tipo 2, que no es más que hacer una escisión superficial con el asa de 2 centímetros, ¿no es cierto?, de ramas laterales por 8 milímetros de profundidad, y una vez que hicimos esa resección, hacemos una segunda resección en profundidad. Recuerden que es para zonas de transformación tipo 2, donde el componente endocervical existe, la lesión penetra, muchas veces penetra 2, 3 milímetros para que la veamos, y en las glándulas, por supuesto, puede penetrar mucho más. Por lo tanto, necesitamos una segunda resección. Y esto es la escisión tipo 3. La escisión tipo 3, vean cómo estos son imágenes sacadas también del libro, ¿sí?, que se escribió junto al doctor Prendiville, y vean que siempre se recomienda no utilizar para hacer la resección de la zona de transformación 3, no utilizar las asas triangulares, sino mejor siempre utilizar las microagujas, ¿sí? Las microagujas pueden ser las mismas agujas de quirófano, que se les da una curvatura de 45 grados, y con eso se puede tallar perfectamente un cono. Cuando ustedes usan una asa triangular, las asas triangulares vienen en medidas estándar, y muchas veces las lesiones de SIN3 son lesiones extensas, por lo tanto con las asas estándar pueden dejar lesión residual y no haberla sacado totalmente. Recuerden que siempre que hacen una escisión con radiofrecuencia, se hace bajo control colposcópico. Entonces, al hacer bajo control colposcópico, nosotros podemos adecuarnos perfectamente al tamaño de la lesión, y con estas técnicas sacarlas realmente en su totalidad. Este es el equipo de radiofrecuencia, hay distintos equipos. Tienen que saber que todos estos equipos tienen distintas potencias, tienen potencias de corte puro, tienen potencias de coagulación pura, y tienen potencias mixtas de corte y coagulación, y lo que nosotros elegimos para la resección siempre es la potencia mixta de corte y coagulación, ¿sí? Puede ser en 38 watts, generalmente para los equipos. Hay equipos que miden exactamente en watts, y otros no miden exactamente la potencia, sino que ustedes tienen que poner 3/4 de potencia para corte, con un cuarto de potencia para coagulación. Siempre nosotros recomendamos, y es preferible, que puedan medir bien en sus equipos la potencia. Y recuerden que para hacer corte hacemos potencia blend, potencia mixta, porque vamos haciendo la electrofulguración, ¿no es cierto? Al ir cortando también vamos cauterizando los vasos. Vean al lado que tienen muchos tipos de asas, hay asas semicirculares, hay asas cuadradas, y hay asas, ¿sí?, de distinta medida, para cuellos más grandes, ¿sí? Y la profundidad, recomendamos que siempre utilicen la de 0,8 milímetros de profundidad, o la de 1 centímetro de profundidad, que es una asa cuadrada, ¿sí? 8 milímetros o 1 centímetro sean siempre las que elijan. Y acá, bueno, ven en forma esquemática cómo queda un lecho, para que sepan después de la escisión. Van a ver en el medio, que es mandatorio, y lo hacemos siempre, un estudio del canal endocervical restante, ¿sí?, como margen de seguridad, porque ya les voy a explicar sobre los bordes, y a veces el borde interno está comprometido, pero nos es muy útil ver si realmente tiene lesión más allá del borde o no. Recuerden que muchas veces en el protocolo preterapéutico, cuando hacemos estudios del canal, a veces podemos no haber llegado a la profundidad y creer que la paciente no tiene canal y estar equivocándonos, no tiene canal involucrado. Entonces, por eso siempre es bueno, como medida de seguridad, volver a hacer un estudio del canal. Y ven al final cómo se hace la electrocoagulación del lecho con el electrodo esférico. El electrodo esférico, si ustedes tienen que armarse su equipo de LIP, recomendamos que sea el de 5 milímetros de diámetro, y esto ya se hace a una potencia de coagulación pura con el equipo en 50 watts. Esto es el patólogo, ¿sí? Acá ven la pieza que nosotros escindimos arriba,
y vean lo que es un margen estromal y un margen de la superficie, eso es el grosor, lo que va de estromal a superficie, y vean el margen ectocervical al endocervical, y ahí el patólogo nos va a estar midiendo el largo de la pieza. Las asas son de tungsteno, tienen 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Y como les dije, hay muchas. El espéculo que utilizamos, vean que siempre tiene que estar cubierto por una resina plástica, ¿sí? Porque si no es electroconductor el metal. Pueden usar tranquilamente espéculos descartables, de hecho los podemos usar muy bien, pero siempre todos los espéculos, sean con resina plástica o descartables, es fundamental que estén adaptados a un aspirador de humo, porque recuerden que acá nosotros producimos vapor, y si se vaporiza todo adentro no vamos a estar viendo el campo operatorio, o sea que el aspirador es fundamental. Pretratamiento, necesitamos un adecuado diagnóstico histológico, un hemograma con plaquetas y coagulograma, que la paciente se encuentre en postmenstruo inmediato para dar tiempo a que el cuello repitelice antes que venga la próxima menstruación, y por supuesto descartar que no tenga cervicitis. No hacemos ningún cultivo de rutina, pero si vemos a la paciente o la vemos en el momento que le vamos a hacer el tratamiento, y si el cuello está congestivo con alguna cervicitis y muy vascularizado, no hacemos el LIP, damos tratamiento y recitamos a la paciente, porque recuerden que pueden tener una complicación hemorrágica debido a la congestión del cuello. Bueno, esto ya lo vimos en LIP tipo 1, pero para que lo vean con mayor aumento, y acá si puedo, les muestro, ¿sí?, cómo se pone la anestesia la damos con la jeringa de Carpool, la aguja puede ser de Potocki o una aguja común mediana que vaya adaptada a esta jeringa. Usamos lidocaína con epinefrina e infiltramos en 4 cuadrantes del cuello de útero a razón de media ampolla por cuadrante, lo que corresponde a 0.9 centímetros cúbicos por cuadrante de cuello de útero. Empezamos en hora 6, seguimos esquemáticamente en hora 9, hora 12 y hora 3. Acá si puedo, les voy a mostrar en tiempo real, ¿sí? La paciente ya está anestesiada, y esto en tiempo real, fíjense lo sencillo que es, lo poco que dura el tratamiento. Esto es una escisión tipo 1, y vean la importancia de seguir en forma pausada, sin cortes, sin ir muy rápido, porque si nosotros pasamos el asa muy rápido, no vamos a profundizar bien y vamos a hacer cortes muy superficiales, ¿sí? Y tampoco tenemos que ir en forma muy lenta, porque si vamos muy lenta, se nos va a frenar el corte, y si se nos frena el corte, sepan que no se puede retomar. Ustedes van a apretar el pedal del equipo y no van a poder seguir cortando. O sea que tienen que sacar el asa, entrar por el otro extremo y volver a cortar. Vieron que se hace el legrado endocervical, y ahora se hace la coagulación del lecho. Y una vez que coagulamos el lecho, entonces se terminó. Vean este que es otro detalle importante, vieron cómo también se hace una coagulación, ¿sí?, o una electrofulguración de la zona de transformación periférica. Es una zona donde probablemente pueda seguir habiendo lesión de bajo grado, por lo tanto también es muy importante que uno haga la electrofulguración. Muy bien, si seguimos, entonces, a ver, la próxima, después de coagulación, dijimos con el electrodo esférico, sí quedan algunos vasitos que sangran, y generalmente si algún vaso sangra es en hora 4 y en hora 10, no sabemos por qué, pero son las zonas de mayor sangrado. A veces necesitamos algún agente hemostático como Monsel, y rara vez tuvimos que dejar colocado un taponaje. Tengan paciencia porque siempre ceden a la hemostasia local. Esto es el lecho que queda post tratamiento, y vamos a ver ahora una escisión tipo 2, ¿sí? Entonces, si podemos les muestro también en tiempo real. Hacemos primero la escisión, vamos a hacer tipo 1, recuerden que la anestesia ya está puesta, ven cómo se profundiza totalmente hasta que las ramas paralelas entren en contacto, ¿sí?, con la superficie del cuello del útero. Se hace la primera escisión, retiramos la pieza,
Siempre recuerden que se marca en hora 12 y se pone en una solución de formol, y vean cómo a continuación se hace una segunda escisión con el asa cuadrada de hasta 1 centímetro, ¿sí? Es como un sombrerito que le hacemos. Entonces con esto nosotros tenemos muy bien tratada una lesión tipo 2, ¿sí? Muy bien, hacemos la coagulación del lecho, hacemos el legrado endocervical, ustedes vieron que el LIP fue cuestión de menos de 1 minuto, y lo que sí nos puede demorar siempre un poquito más es terminar de hacer la coagulación del lecho. Siempre la podemos hacer, muy raro habrá sido que hayamos tenido que dar un punto, ¿sí? Esto generalmente anda muy bien. Seguimos, y vamos a ir a la zona de transformación 3, y hacemos la escisión tipo 3. A la escisión tipo 3 ya no la vamos a estar llamando liets, sino que la vamos a estar llamando nets, suets o electrocono. Y acá es lo que les dije, fíjense las limitantes, ¿sí?, de las asas triangulares, ven que las usamos, las probamos, pero la experiencia dice, tanto para nosotros como en la literatura internacional, que es preferible utilizar la microaguja. Y acá, si podemos ver, un electrocono, ¿sí?, se dan los puntos de contención en hora 9, en hora 3, les voy a mostrar un poquito el tallado, y después seguimos con la clase. Como tenemos sujetado, ¿sí?, el cuello del útero, los puntos. Y ahí se hace la escisión, siempre aspirando. Bueno, hay un poco de sonido, perdón. Habría que editarlo, pero esto es bien y en tiempo real. Yo no soy yo. No. Por ahí andan los doctores Facundo Gómez Cherey, Analia Blanco, Soledad Colamarino, sí, como jefa residentes, haciendo esta escisión. Y ustedes ven bien cómo se va tallando, al igual que con el bisturí frío. Y la importancia es que son piezas de menor volumen, con muy poco sangrado. Voy adelantando, ustedes van viendo. Y ahí ya prácticamente ven que va saliendo la pieza. Nunca la veo. Una vez que salió la pieza, se hace el legrado endocervical, y acá es una pieza, ¿sí?, de electroconización. Ven que tiene forma de conito, se hace electrofulguración del lecho, anda muy bien la electrofulguración. Se les da algunos puntos. Es muy importante también que la arquitectura, ¿sí?, la anatomía, perdón, del cuello del útero queda mucho mejor para hacer un seguimiento, mucho mejor visualizada, que cuando uno hace una conización a bisturí. Se le dieron algunos puntos en las zonas de mayor sangrado, y se sigue terminando la hemostasia con radiofrecuencia. Prácticamente terminó. Si quieren saber en tiempo real, este video dura 11 minutos, ¿sí? 11 minutos 19, y en 11 minutos 19 la paciente ya está prácticamente en condiciones de sacarle el espéculo. Acá pueden ver, ¿sí?, en forma esquemática lo que acabamos de hablar,
Y como dijimos, las ventajas del electrocono son resecar piezas de menor volumen, mejora los tiempos operatorios, disminuye el sangrado, disminuye el desarrollo de estenosis, cosas que es muy importante porque a veces cuando uno hace un cono la paciente viene con dismenorrea o amenorrea, y eso es por alguna sinequia que se haya formado, y cuando hay sinequia es difícil después de evaluar el canal endocervical para la paciente, para hacerle estudio del canal endocervical en el seguimiento de su lesión. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Yo les dije, ¿se acuerdan que tenemos que evitar el cáncer, pero que también tenemos que sacar la menor cantidad de tejido posible tratando la totalidad de la lesión? Porque si nosotros hacemos tratamientos muy profundos y que sean mayores a 1,5 centímetros, la paciente empieza a tener un riesgo relativo de parto pretérmino de 1,70, de bajo peso al nacer de 1,82, y de rotura prematura de membranas de 2,69. Por lo tanto, la profundidad con el LIP tipo 1 o con el tipo 2 rara vez llega al 1,5 centímetros, y eso tiene que quedarse tranquila la paciente y hablarlo con su obstetra, porque son pacientes con una edad media de sin 3 de 28 años aproximadamente, por lo tanto ustedes saben que la fertilidad y el primer bebé de las mujeres está siendo entre los 32 y 35 años actualmente, por la cual muchas pasaron tratamientos escisionales del cuello uterino. Post-tratamiento en nuestro centro, y lo que se recomienda es pedirle a la paciente que evite tener relaciones sexuales intravaginales, usar tampones o copa menstrual por 4 semanas, que es lo que dura la repitelización. Nosotros damos de rutina acitromicina 500 miligramos por 3 días, que lo puede empezar el día anterior al tratamiento. Sé que hay muchos centros que no dan ningún tipo de antibiótico y no dan acitromicina tampoco. Nosotros siempre lo recomendamos y lo usamos porque nadie está exento de tener algún ureaplasma asintomático, y que ese ureaplasma después pueda traer una complicación, ¿sí?, por infección o hemorragia en un lecho cruento que fue recién operado. Analgesia generalmente no se da, pero según dolor está indicado. Al 7º día que empieza a caer la escara, le damos óvulos vaginales para ayudar a la repitelización, y elegimos en lo posible óvulos que vienen con lidocaína, dexametasona y un complejo de antibióticos que ayudan muchísimo a la repitelización, y citamos a la paciente recién a su control a los 30 días. ¿Qué vemos a los 30 días? No le hacemos, por supuesto, una colposcopía porque todavía no vamos a estar buscando lesiones, pero vemos si la paciente tiene hemorragia, si hay que cauterizar algún vasito, si tiene infección o dolor abdominopelviano, y si le ponemos la luz del colposcopio es únicamente para ver que el cuello esté reepitelizado y pueda volver a tener relaciones sexuales o colocar algo en la vagina. Perdón, me olvidé de decirles que la paciente tampoco puede sumergirse en baños de inmersión o piletas de natación, ¿sí? Y que tampoco que le decimos que tampoco haga deportes, que no haga esfuerzo físico. Entonces vemos que está repitelizado y vemos la permeabilidad del canal. Fíjense con el LIP o LIETS cómo se ve el cuello al mes, qué bien que podemos ver la zona de transformación, cómo se ve de bien con la electroconización, también al mes, pero vean con un cono frío como muchas veces se desvirtúa la anatomía del cuello uterino y no puede ser bien evaluada la paciente. Las fallas del tratamiento, sepan que es el índice de persistencia y recidiva, que es de alrededor del 10%, y estos índices de persistencia y recidiva, la mayoría son dentro de los 2 años post-tratamiento. Por eso es tan importante que las pacientes los primeros 2 años tengan controles semestrales, y el mejor control que podemos hacer como post-tratamiento de las pacientes es lo que vamos a ver ahora, que se llama test de cura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mayor factor de posibilidades que la paciente tenga una lesión, ¿sí?, recurrente o persistente? Es por la persistencia del HPV. También son factores de riesgo, por supuesto, si tiene lesión glandular, ya les dijimos que se hace conización cuando sospechamos eso, que la escisión sea incompleta, no haber elegido bien el asa, no haberla utilizado bien, las pacientes mayores, inmunocomprometidas,
con lesiones satélites endocervicales, que por eso, para evitarlo, nosotros le hacemos el legrado endocervical post-LIP inmediato, y escaso volumen de escisión de la pieza quirúrgica. Pero vean como en rojo está la persistencia del HPV, ¿sí? Porque siempre se dijo que, ¿cuáles son los factores de riesgo de recidiva? Los límites involucrados. Y tenemos que saber que cuando hablamos de límites involucrados puede ser el límite externo o el límite interno, el endocervical. Los límites externos los tratamos siempre, y el endocervical también, los electrofulguramos, como yo les mostré cuando se hace la cauterización del lecho. Entonces, si ese límite está electrofulgurado, no va a quedar lesión residual, ¿sí? Por lo tanto, no se hace sistemáticamente ante un borde comprometido una nueva escisión, ni que sea el borde externo, ni el borde interno, porque la mayoría de las reescisiones que se hacen dan negativas, y con una escisión tan amplia, la paciente termina afectando su fertilidad y haciéndole una resección innecesaria, ¿sí? Más allá de la electrofulguración de los márgenes, sepan que como estamos haciendo un daño en el tejido, un daño térmico, producimos inflamación, y esta inflamación va a producir un estímulo de la inmunidad local. Por lo tanto, estimulando la inmunidad local también van a ir un montón de células de defensa, de linfocitos T helper, ¿sí? a ese lecho, como para ayudar a que la paciente pueda eliminar lo que le queda de lesión residual. Entonces, lo que sí hacemos después del LIETS es el test de cura, que lo tienen que conocer porque es la segunda gran indicación de los métodos de biología molecular, que es hacer un test de HPV a los 12 meses post tratamiento escisional. Tiene mucha mejor sensibilidad que la citología para definir cuál va a ser el futuro en posibilidades de recidiva de nuestra paciente. Y otro tema más, ya para ir terminando, porque estamos llegando a los 40 minutos y no me quiero demorar, es que vacunamos a las pacientes más allá de tratarlas. ¿Por qué? No, de ninguna manera porque le curemos nada con la vacuna, no la estamos tratando su lesión, la vacuna no es terapéutica, no lo fue la bivalente, no lo es la cuadrivalente y no lo es la nonavalente tampoco. Las vacunas son profilácticas. ¿Qué es lo que va a estar previniendo la vacuna a una paciente tratada? Va a estar previniendo una nueva lesión. ¿Y por qué una paciente tratada puede tener una nueva lesión? Como hablamos recién, por persistencia, por lo tanto, los linfocitos B, ¿sí? Los anticuerpos B de memoria que le otorga la vacuna, lo que van a hacer en esta paciente es que estén en el lecho si esa infección que tiene latente se va a querer volver a reactivar. Y por otro lado, sabemos que son pacientes que no tienen una buena defensa a la infección por HPV, que pueden tener una nueva pareja, que pueden infectarse por un nuevo tipo de HPV, que no van a hacer una buena defensa a esta nueva infección, por lo tanto la vacuna las va a ayudar muchísimo. Y está demostrado por muchos trabajos de investigación la prevención de nuevas lesiones, y en los trabajos de investigación de la vacuna cuadrivalente, que es la que tenemos actualmente, se vio que las pacientes que participaron en los protocolos de investigación habían tenido lesiones previas a entrar al protocolo, y se vacunaron, tuvieron 60% menos de lesiones de alto grado que las pacientes que entraron en la rama placebo. Terminando, sabemos que en el embarazo no tratamos las lesiones de alto grado, sino que las controlamos cada 2 meses con control citocolposcópico y biopsia. No hay ningún problema de biopsiar a la paciente embarazada, y definimos el tratamiento de ser necesario a las 8 semanas postparto, y que no es indicación de cesárea ni el tener una lesión por HPV activa, ni el tener una infección por HPV, solamente el cáncer cervical, ¿no es cierto?, que lleva algo, no es tema de esta clase, pero las lesiones intraepiteliales no son indicación de cesárea. En tiempo terminando, el 90% de los casos de SIL de alto grado se resuelven con la utilización individualizada, recuerden la clasificación IFCPC 2011 de las técnicas de radiofrecuencia, que esto es la captura híbrida, quedó porque quedó del principio, no está cambiado, es el test de HPV, el gold standard como seguimiento luego del tratamiento. Puede ser test de HPV sin genotipificación, como es la captura híbrida, o con genotipificación,
como es el COVAS o el test de Abbott, no está en la balanza a favor de uno o de otro, cualquiera sirve. La vacunación post-tratamiento es mandatorio. A pesar que los márgenes comprometidos aumentan riesgo de lesión residual, la mayoría de las pacientes no lo va a tener y no se justifica el retratamiento inmediato y balancear siempre entre la seguridad de la paciente y evitar un tratamiento agresivo, que es lo más importante que quiero que se lleven hoy de esta presentación. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Silvio. Vamos a pasar a las preguntas en virtud del tiempo porque nos queda poco tiempo. Para el doctor Silvio, hay una persona que dice que ya le preguntó cuándo llega el Gardasil nonavalente al país. 3 años. Hay un problema de producción de Gardasil 9, por lo tanto no es un problema de autorización. El Gardasil 9 fue autorizado, está autorizado por el ANMAT desde el 2014, pero no hay producción. O sea, no lo buscas y no va a estar disponible para América Latina, por lo menos por los próximos 3 años, casi seguro. Bien. Si pide interconsulta con el urólogo en todas las pacientes con HPV en cualquier localización. No pedimos interconsulta con el urólogo con todas las pacientes en cualquier localización, a no ser que tenga un condiloma de uretra, pero que es verdaderamente raro. Y habitualmente el condiloma de uretra lo curamos nosotros con tricloracético. Bien. Si hay experiencia en casos de lesiones multicéntricas, de tratamientos destructivos asociados para mejorar el microbioma con lactobacillus. Eso es muy interesante. Le voy a mostrar algo, si se puede ver en la cámara. Este es un paper que dice, no sé si lo pueden ver, el efecto del sistema inmune, la microbiota y el sistema nervioso central. Es nuestro próximo proyecto de investigación con la doctora Freider en cuanto a microbioma, que ya lo tenemos estudiado, y el SIN3. Hay una asociación muy clara entre algunos tipos de lactobacilos que tienen que ser no cultivados, sino que tienen que ser estudiados por PCR, y por otro lado la actividad del sistema nervioso central a nivel de la zona de transformación. Fíjense que acá hay un nuevo jugador que es el sistema nervioso autónomo, que llega a las terminales nerviosas de las células dendríticas o de Langerhans para modular el sistema inmune en la zona de transformación y el microbioma también. Por lo tanto, la respuesta sería, es un sistema complejo, sistema nervioso autónomo y microbioma. Tenemos individualizado el microbioma de la mujer argentina, porque no es lo mismo la mujer afroamericana que la mujer argentina, que habitualmente es caucásica, ¿sí? Lo que no le puedo decir todavía a la colega que hizo la pregunta, entiendo, es qué cantidad de probióticos puede darle, o si le tiene que hacer en qué caso específico un trasplante de microbioma normal. En ese estado del conocimiento estamos, o si le tendría que dar un estimulante neuroserotoninérgico, como decir un antidepresivo, para mejorar a nivel de la zona de transformación la liberación de citoquinas y aumentar su respuesta inmune. En eso estamos en un proceso de investigación claramente. Bien, la última para usted, doctor Tati, de Cristóbal Ruiz, dice, nosotros hacemos cepillados endoanales en verrugas anales y pacientes HIV positivos, si eso lo considera correcto. Perfecto, Cristóbal, simplemente que el citograsa hay que introducirlo 7 centímetros y rotarlo en forma horaria y antihoraria para obtener una buena calidad en el extendido de Papa Nicolau. Simplemente esa es la disquisición que yo quería hacer con esta pregunta. Está muy bien como sistema de screening. Bien. Ahora tenemos para Laura, ¿cuál sería la conducta? Bueno, algo dijiste, pero como para que queden los tips. La conducta ante márgenes suficientes y compromiso endoglandular. El compromiso endoglandular no significa nada. La lesión entra por las glándulas y generalmente la lesión es superficial y endoglandular. Nosotros tenemos que diferenciar bien lo que es endoglandular que lo que es compromiso del canal.
Recuerden que el cuello del útero tiene una superficie, tiene el estroma, tiene glándulas, las glándulas están en la zona de transformación y en la zona glandular de epitelio cilíndrico, y el SIN, el proceso del SIN, entra siempre en las glándulas, ¿sí? Otra cosa es el compromiso endocervical. Cuando nosotros tenemos compromiso endocervical, entonces ahí tenemos que tener cuidado que la resección tiene que ser tipo 2 y tipo 3. Cuando el vértice endocervical está comprometido por lesión, como yo les expliqué, estas lesiones generalmente no solo son electrofulguradas, cuando electrofulguramos el lecho, que lo hacemos ahí, sino que también se estimula la inmunidad de la paciente por la misma injuria que hacemos con la radiofrecuencia. Por lo tanto, no hacemos retratamientos de rutina, solo controlamos a la paciente, la citamos a los 2 meses, y a los 2 meses le hacemos un nuevo estudio del canal endocervical. Por supuesto que para hacer esto necesitamos tener el LEC post-LIP inmediato negativo. Si es positivo, ese es el criterio para retratar a la paciente. Ok. ¿Hacen conofrío cuándo? Cada vez hacemos menos conofríos. Los conofríos se hacen cuando hay sospecha de microinvasión o de lesión glandular. Adenosis. Y microinvasión y adenosis. Sí. El legrado endocervical está muy discutido. Entonces, si se hace sí o sí. Está muy discutido, es una pregunta buena esta, muy picante. Por eso nosotros tratamos de seguir más a la clasificación de la IFCPC. Generalmente uno puede estudiar el canal endocervical con legrado endocervical y con cepillado endocervical. El cepillado endocervical es muy buen método, pero generalmente hay contaminación, ¿sí? Cuando uno pasa el cepillo por la parte externa y da falsos positivos. En cambio, el legrado endocervical, muchas veces según el momento del ciclo menstrual en el cual está la paciente, trae poca cantidad de células, trae moco, trae sangre y es insuficiente para el diagnóstico del patólogo. Por eso estamos tratando de llevarnos muy bien con la nueva clasificación de la IFCPC y tratamos sobre todo por cómo se ve el límite de la lesión. El taponaje que dejan cuando tienen que dejar taponaje de la tira de gasa, ¿lo dejan seco o le colocan vaselina o algunas? Porque muchas veces las pacientes, cuando se extraen la tira de gasa, tienen la hemorragia. Creo que más de 20 años de estar en el servicio haciendo elipsis, cuento con los dedos de una mano las veces que hubo que dejar una gasa, es mucho. Si se deja, se deja fisiológica húmeda, no vaselina, sino solución fisiológica. Ok. Pero no tengo memoria de haber tenido que dejar prácticamente alguna gasa. Perfecto. Solamente les pido que tengan paciencia y sigan electrofulgurando. Claro. Y lo importante es girar el electrodo esférico o girar el hisopo con el Monsell, porque si no queda pegado y cuando uno lo desprende vuelve a sangrar. Exacto. Una paciente de 32 años con antecedente de cono por HSIL hace 10 años, con controles normales, y aparece un SIN2 en el canal. Se hace un recono. Si persiste la lesión, ¿es indicación de histerectomía? Siempre puede llegar a una amputación de cuello. Siempre hay que tratar de no hacer histerectomía porque, como habló el doctor Tati de las lesiones multicéntricas, no nos tenemos que olvidar de la vagina. La vagina es muy difícil de tratar. Y una persona que tiene alguna alteración, como el doctor dijo, o entre los oncogenes y antioncogenes, o su complejo mayor de histocompatibilidad, y no hace una buena respuesta al HPV, si no tiene cuello de útero, que es más fácil de tratar y la lesión aparece en vagina, pueden terminar con colpectomías parciales o totales en algunos casos, si es algo trágico para el seguimiento de la paciente. ¿Los electroconos se hacen siempre en quirófano o pueden ser ambulatorios? Siempre en quirófano. Lietz en consultorio, tipo 1 y tipo 2, electrocono siempre en quirófano. ¿Siempre ponen sonda vesical? Para el electrocono, para el Lietz nunca. Bien. ¿Han dejado de usar los Stundorf? Sí, porque alteran la anatomía del cuello del útero, para el seguimiento posterior al cono. ¿En varones con antecedentes de verrugas también se vacuna? Los varones se pueden vacunar con antecedentes y sin antecedentes de vacunas. Está indicada la vacunación a partir de los 9 años, tanto en la mujer como en el hombre. La recomendamos absolutamente. Aunque no haya tenido lesiones previas. Aunque no haya tenido lesiones previas, está indicada a los 11 años de edad para todos los varones. Y los varones más grandes, hayan tenido o no lesiones, siempre se pueden vacunar.
van a estar protegiendo todos los cánceres y verrugas HPV relacionados. Bien, ¿a qué tiempo del tratamiento quirúrgico le dan el esquema de vacunación? La verdad no hay ningún trabajo científico que lo avale. Nosotros lo ideal es dar la vacuna o ante el diagnóstico del SIL de alto grado, directamente previo al tratamiento, lo podemos hacer y es un muy buen momento, o a veces lo damos en el alta, no hay nada arreglado, pero lo más temprano posible. Es Bien. bueno. Acá alguien preguntó a la doctora Fleider con qué óvulos hace tratamientos previos. Yo entendí que los óvulos los dan a posteriori. Sí, Jacqueline, siempre posteriores. Lo damos para ayudar a la repitelización en el momento que cae la escara del tratamiento, que es al 7º día post-tratamiento. Antes Bien. no. Bueno, creo que con eso estamos completos. No sé, solo queda agradecer, digamos, la buena voluntad, disculpar si ha habido algún tipo de error tecnológico, porque nos estamos adaptando a la nueva normalidad. Y bueno, un placer verlos a los dos. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a nuestra presidente, Lucy. La verdad, brillante, doctores. Muchísimas gracias por su presencia, nos honraron realmente. Quiero agradecerles mucho a ustedes y también quiero agradecer a todos los médicos, a nuestros colegas que nos acompañaron con su presencia virtual. Y a la comisión directiva de la Sociedad de Ginecología por todo el esfuerzo que hace para realizar estas reuniones. Muy agradecidos, doctores. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, muchas Chao, gracias. besitos. Hasta luego. Gracias a todos.